Buenas noches. Soy la doctora María Dolores Ruiz Pedraza, presidente del Colegio de Pediatría de Nuevo León, y estamos por iniciar nuestra sesión médico-académica mensual correspondiente al mes de marzo 2025. La estamos realizando desde el Hotel MS Millennium y transmitiendo para nuestros amigos en línea, locales y a nivel nacional. Sean todos bienvenidos. Quiero enviar un saludo a la distancia a nuestro presidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México, el doctor Román González Rubio. Para nosotros es un gusto verlos nuevamente en cada una de nuestras reuniones mensuales y estamos muy contentos porque hemos incrementado nuestro número. Tenemos médicos de primer ingreso, pediatras recién egresados, y también ha habido médicos que se han activado nuevamente a nuestro colegio. Les damos las gracias por participar con nosotros porque su apoyo, su estancia el día de hoy aquí, eso engrandece nuestro Colegio de Pediatría de Nuevo León. Cada uno de los eventos que realizamos implica un gran esfuerzo para que sean eventos académicos de alta calidad, con puntaje para recertificación y certificación y con temas de actualidad impartidos por médicos de gran prestigio que forman parte de nuestra comunidad y comparten aquí sus experiencias y conocimientos. También les damos asesoría y apoyamos en los trámites de certificación y recertificación y pedimos que por lo menos una vez al año el examen presencial sea en nuestra ciudad. Agradezco a los pediatras de recién egresados que se están integrando en nuestro colegio. Quiero invitarlos como nuestra siguiente actividad de parte del colegio a nuestro siguiente evento que tendremos los días 3 y 4 de abril. Es el Curso Internacional de Actualización en Pediatría 2025. Estamos notificándolos a ustedes directamente y a través de nuestras redes. Las inscripciones ya están abiertas. Está dirigido para médicos pediatras, médicos familiares, médicos generales, residentes y estudiantes. Será aquí mismo en estas instalaciones del Hotel MS Millennium. Recuerden, días 3 y 4 de abril. También tenemos en puerta nuestro 31 Congreso de la Asociación Internacional de Pediatría, en la cual participa la Confederación Nacional de Pediatría de México, que se realizará el día 8 al 11 de mayo en Ciudad de México. Las inscripciones siguen abiertas y con precio preferencial hasta el día 31 de marzo. Por último, quiero invitarlos al Congreso Internacional de Dermatología Regioderma 2025, que se realizará del día 28 al 31 de mayo. Dentro de este congreso se realizará el primer curso regio de dermatología pediátrica, que se impartirá el día 28 de mayo. Los informes los pueden tomar en el QR o en sus redes o en el Colegio de Pediatría. Les dejo nuestras redes para cualquier duda que tengan ustedes. Gracias. Ahora vamos a continuar con nuestro caso clínico, retomando esta actividad, y agradezco a nuestro participante del día de hoy, que es el doctor Miguel Ángel de Santiago Aguilar. Él es residente de segundo año de la especialidad de pediatría médica del Hospital Christus Muguerza Conchita UDEM y viene acompañado de su asesor y profesor titular, el doctor Raúl Garza Bulnes, quien además es director médico del Hospital Christus Muguerza Conchita. Le damos la bienvenida y agradecemos que estés aquí el día de hoy.
Muy bien, muy buenas tardes a todos. Como ya me mencionó la doctora, yo soy el doctor Miguel de Santiago, residente de segundo año del Hospital Cristo Mujer Conchita, y el día de hoy les voy a presentar un caso clínico que tuvimos el año pasado en nuestro hospital, que fue diagnosticada con acidemia metilmalónica con homocistinemia de aparición tardía en un pedacito pediátrico. Vamos a iniciar con lo que es el caso. Hablando principalmente de los antecedentes familiares del paciente, podemos observar que tiene un papá de 36 años sano, una madre de 33 años sana, hermanos aparentemente sanos. Hablando de antecedentes perinatales, la verdad no hay nada de relevancia. Tenemos un producto de Gesta 4. Sí tuvo un aborto previo a lo que es la mamá, control prenatal con un inicio de notificación del embarazo a las 6 semanas, 9 consultas, 8 ultrasonidos anatómicos genéticos normales, ingesta de ácido fólico y hierro, sin eventualidades. Bien nacimiento a las 39 semanas, vía parto sin complicaciones, con un peso de 3.500 gramos y una talla de 55 centímetros. Lloró y respiró al nacer, evacuación meconiana en las primeras horas. Solo requirió de lo que son las pasos iniciales y se dio de alta conjunta con lo que es la mamá. Alimentación con seno materno y fórmula hasta los 2 años y alimentación complementaria a los 6 meses. Hablando de antecedentes personales patológicos, lo único relevante son enfermedades exantemáticas, un varicela a los 12 meses de vida sin complicaciones. Todo el resto negado, ser una niña sana. Hablando de antecedentes personales no patológicos, aquí hay que tener en cuenta que tuvo un desarrollo psicomotor normal. Ella nunca refirió alguna regresión en los hitos del desarrollo. Escolaridad de quinto de primaria, buen aprovechamiento escolar. El esquema de vacunación es incompleto, pero solamente le faltaba lo que era la dosis de influenza de ese mismo año. Y ella es de Monterrey, Nuevo León, y la vivienda pues, con todos los servicios. Hablando ahora sí del padecimiento actual, ella inicia 3 años previos con cambios conductuales, con episodios que se iban intercambiando entre irritabilidad y enojo espontáneo. La mamá la verdad no le llamó mucho la atención porque lo relacionó mucho a cambios por la edad. ¿Sí? 1 año, 4 meses previos, inicia con debilidades en extremidades inferiores, empieza con ataxia troncal y base amplia de sustentación con marcha táxica y pasos cortos, además de una pérdida del 10% del peso. 3 meses previos, presenta la pérdida de ambulación independiente, acuden con médico de primer contacto, pediatra en parte del grupo de la familia Muguerza, quien solicita para clínicos y lo que se envió con neurología pediátrica pues, para la evaluación de la paciente. Estos son los laboratorios que se solicitaron a la paciente. Prácticamente lo que nos llama la atención nada más en el perfil 24, tiene una AST y una LT elevada. Todo el resto está normal. Ya 2 meses previos empieza con incontinencia urinaria y acuden con neurología, quien viendo ya los laboratorios solicita lo que es un TAC simple de cráneo pues, para empezar lo que es la evaluación de la paciente. Aquí podemos observar lo que es el TAC simple de cráneo, lo único que llama la atención en estos cortes y en los de acá, prácticamente tiene datos de aumento de lo que son los surcos, de lo que es el parénquima cerebral, que nos pueden dar datos indirectos de que fuera datos de una atrofia cerebral, pero que no nos dice en realidad mucho. 1 mes previo presenta debilidad en extremidades superiores, dificultad para lo que es de la deglución sólidos y afasia motora. Acuden con el neurólogo, ya con el TAC, quien solicita nuevos paraclínicos y una resonancia magnética para poder pues, seguir lo que es el estudio de la paciente. Estos son los laboratorios que se lo solicitó. Prácticamente quiso descartar pues, algo agudo, algo autoinmune, que prácticamente salieron normales, electrolitos séricos, también pensando en algo metabólico, también salieron normales. Hablando también del perfil 24, entonces las enzimas hepáticas salieron normales previo, si comparamos al estudio previo. Y hablando de la resonancia magnética, podemos observar unos datos de hiperintensidad. Lo reportaron principalmente lo que es en los cordones posteriores que pueden estar favoreciendo lo que es la ataxia que presentaba la paciente. Y lo reportaron como datos de desmielinización en ese momento nada más. Ya teniendo estos resultados, una semana previa, empiezo con temblores de miembros superiores, acude a una cita de seguimiento y por sospecha diagnóstica el doctor sugiere un estudio genético que la mamá no lo realizó. La mamá, por cuestiones ahí familiares, se quiso esperar un poco, pero el día de su ingreso la familiar refiere falta de respuesta verbal a estímulos, respiraciones apnéicas, por lo que acuden a urgencias de clínica particular, donde se decide el ingreso hospitalario.
Durante las primeras horas de instancia intrahospitalaria, presenta episodios de apnea, presenciado por la madre con respuesta a estímulo táctil. Se comenta con médico intensivista, quien decide lo que es la intubación orotraqueal y el traslado a nuestra institución pues, para el manejo en cuidados intensivos pediátricos. Esta es una imagen de un video que lo autorizado por los papás de cómo estaba la paciente antes de lo que es la intubación orotraqueal. Si podemos ver, pues tiene prácticamente una respiración en jadeo y pues sí se ve lo que es los datos que falta lo que es el estímulo verbal y la verdad la paciente se veía pues con datos de deterioro neurológico para poder intubarla. Esta fue la exploración física, ya que llegó con nosotros al Hospital Cristo Mujeres Conchita. Lo que llama la atención, cabeza y cuello, pues pupilas mióticas menores de 2 milímetros, reflejo fotomotor y consensual con lenta respuesta y preferencia del tubo endotraqueal, porque ya lo habíamos recibido con la intubación. El tórax sin ninguna alteración, el abdomen sin alguna alteración, genitales femeninos Turner 1 y extremidades hipotónicas hipotróficas, los reflejos osteoteninosos ausentes. Hablando un poquito de lo que es neurológico, pues sí estaba un poco difícil evaluar lo que es la parte del estado de alerta porque estaba en sedación propofol. El Brzezinski-Kearney está negativo, reflejo de Hoffman bilateral positivo y reflejo de Babinski bilateral indiferente. La verdad no se pudo evaluar por lo mismo de la situación de la paciente. Estas son las indicaciones al principio cuando llegó a cuidados intensivos con nosotros. Lo dejamos en ayuno con un plan de líquidos, con normozola 1000 mililitros metro cuadrado de superficie día, inhaloterapia con ventilación mecánica, un cistocontrol, FIO2 del 100%, un PEP de 6, un PIP de 5, una tensión inspiratoria 0.1 y una frecuencia respiratoria de 18. Los medicamentos son, dejamos antibiótico con ceftazidima, metilprednisolona, malbufino, omeprazol y paracetamol. Se dejó en la infusión con propofol, que es la que ya tenía previamente a su llegada a la unidad, y se solicitaron todos estos laboratorios y lo que es el estudio de gabinete e interconsulta con neurología, infectología y cuidados intensivos pediátricos para abordar a la paciente. La radiografía pues, se solicitó sospechando una afectación postpulmonar por lo mismo de la disminución o la dificultad respiratoria que tenía, pero en realidad salió normal, no tiene ninguna alteración. Hablando de los laboratorios, sí llama la atención pues, la gasometría con su ácido respiratoria, pero los electrólicos estaban bien, el procalcitonina PCR estaban normales y la biometría pues, prácticamente sin alteración, igual que los tiempos. Y sí llama la atención perfil 24 con los AST, ALT y fosfatas alcalina pues, elevadas, como previamente los había mencionado. Ya en su primer día de estancia hospitalaria, bueno, su segundo día de estancia hospitalaria, se interconsulta con neurología pediátrica, quien solicita pues, una punción lumbar para poder descartar un proceso infeccioso y también un proceso autoinmune por cómo se veía la paciente. Y solicita también lo que es una resonancia magnética de cerebro y columna contrastada. En ese entonces también se inició manejo empírico con gamma-globulina sospechando en una patología autoinmune, encefalitis autoinmune. Y se dejó también administración con metilprednisolona, 1000 miligramos IV cada 24, y se inició lo que es el manejo con la NPT. Estos son los resultados de la punción lumbar citoquímico, salieron todos negativos. Podemos ver también el panel de encefalitis, de encefalitis autoinmune, que también salieron todos negativos. Podemos observar aquí en lo que es la resonancia magnética, lo que son áreas de intensidades que para fines didácticos de la sesión, nos reportaron que no era en sí una afectación desmielinizante. Una enfermedad desmielinizante es aquella que está dañando de manera aguda lo que es el sistema, la sustancia blanca. En este caso nos mencionaban que lo que se veía con esta resonancia magnética con contraste era que era una enfermedad dismielinizante, o sea, es una afectación en la formación de lo que es la sustancia blanca. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, se decidió lo que es interconsulta con genética médica, quien solicitó lo que es el panel multigenes, leucodistrofia, perfil acetilcarnitinas y aminoácidos. Y tuvimos una ventana neurológica posteriormente a eso, por lo cual se decidió lo que es la extubación en el día 4 de estancia hospitalaria. Solamente que la paciente presenta aumento del esfuerzo respiratorio y se programa lo que es la traqueostomía. En su día 5 de estancia hospitalaria se realizó traqueostomía, gastrostomía y fundoduplicatura. Esto porque los doctores, como vieron el deterioro de la paciente, quisieron adelantarse un poquito, pero sí llama la atención que durante el estudio, cuando estaban en cirugía, perdón, el cirujano pediatra se da cuenta que el hígado sí tiene no se ve normal. Entonces decide lo que es la toma de biopsia hepática transoperatoria, donde se le reportó un hígado graso. Eso es muy importante. Eso es uno de los cortes del hígado que tenemos nosotros y prácticamente es pues, adipocitos dentro de lo que es
alrededor de lo que son los hepatocitos. Hablando del día 8 o 9 en estancia hospitalaria, se inició el uso de vía enteral por gastrostomía y se suspendió lo que es la NPT. Posteriormente a esto, la paciente presentó un deterioro neurológico importante, como movimientos paroxísticos tipos clones en extremidades superiores, manejado con levetiracetam, y se tomó un electroencefalograma reportando una encefalopatía moderada severa. En su día, prácticamente durante todos estos días, sí estuvimos pues, agregando, poniendo medicamentos, pero por cuestiones ahí del seguro se tuvo que trasladar a clínica particular donde nos acudió con nosotros, donde durante 12 horas posterior a su llegada presentó crisis convulsivas tónico-clónicas y se aumentó lo que es la dosis del levetiracetam. Ya teniendo a la paciente allá, salió lo que es el resultado del panel genético, donde se pueden observar una alteración del gen MHC-HC, que prácticamente es un gen heterocigoto que genera lo que es una afectación en el metabolismo de lo que es la vitamina B12. Prácticamente en sí la paciente, si le tomábamos niveles de vitamina B12 iban a estar normales, en sí lo podía absorber, el problema es el metabolismo que tenía esto, que prácticamente no tenía el aporte de ya la vitamina B12 metabolizada. Esto genera lo que es elevación de lo que es el ácido metilmalónico y la homocistinemia. Estos son los resultados de lo que es el aminoácidos en plasma y los ácidos orgánicos cuantitativos en orina, donde se puede reportar una homocistinemia de 5.2 unimoles por litro y ácido metilmalónico de 4.494 miligramos por decilitro. Así nada más resumidas cuentas, este caso pues sí se sale un poquito fuera de lo común por el hecho de que este padecimiento, que es la acidemia metilmalónica con homocistinemia, usualmente se divide en dos, en etapa temprana y etapa tardía. Usualmente se diagnostican en etapas tempranas, los niños tienen un deterioro importante, pero como usualmente se diagnostica un 90%, del 100% de esta patología, 90% son de etapa temprana y un 10% son de etapas tardías. ¿Por qué? Porque la enzima está funcionando de manera parcial en estos niños cuando es etapa tardía. Entonces, cualquier trigger, ya sea estrés, ejercicio, inicio de lo que es la menstruación o cualquier cosa, puede exacerbar o puede disminuir lo que está enzima y puede generar los síntomas que presentó la paciente, que prácticamente previamente estaba pues sana. Hablando un poquito de lo que es la fisiopatología, como ven, les mencionaba, de aquel lado está la cobalaminas, se absorbe en transcobalamina y a la hora de ser metabolizada tenemos lo que es el gen que ella tiene afectado, que es el MHC-HC, que tiene dos vías, lo que es la vía mutasa del ácido metilmalónico, y eso, si se llega a estar afectado en este caso, aumenta lo que es el ácido metilmalónico. El ácido metilmalónico en exceso puede hacer un cambio dentro de lo que es las vainas de venina, usualmente tienen ácidos grasos, pero cuando están aumentados cambian lo que es la composición y se vuelve neurotóxico. Además, cuando se acumula lo que es el ácido metilmalónico, se puede acumular en varios órganos importantes. Uno de estos, el hígado, y puede generar lo que presenta la paciente, que es un hígado graso. Y disminuye lo que es la succinil-CoA, que es importante pues, para lo que es el ciclo de Krebs y lo que es el aporte de energía. Tenemos también la afectación de lo que es la otra vía, que es la metionina sintetasa. Si podemos dar cuenta, aumenta la homocisteína, que en este caso la paciente no lo presentó, pero a niveles altos de homocisteína pueden generar riesgo de trombosis. La paciente no lo presentó en este caso, pero sí tenía lo que es una disminución también de lo que es la metionina. Y la metionina es muy importante para lo que es la composición de lo que es el ADN, de lo que es la mielina. Entonces, teniendo disminución de esto y también aumento del ácido metilmalónico, pues genera lo que es la enfermedad que tenemos ahorita. Entonces, de diagnóstico definitivo, tuvimos una acidemia metilmalónica con homocistenuria de aparición tardía. Y esa es la evolución de la paciente. En su día, ya en el otro hospital, ya teniendo lo que son los resultados del laboratorio, se inició con cobalamina, 100 miligramos día, L-carnitina de 50 a 100 miligramos kilo día, y ácido fólico de 5 a 10 miligramos kilo día. Ya posteriormente esto tuvo una mejoría de estado de alerta, interactuaba con el medio y verbaliza, mejoró lo que es la fuerza en extremidades superiores y antebrazos de 4 a 5 y hombros de 3 a 5 de manera simétrica. Y se inició lo que es la dieta con líquidos claros para posteriormente, el 27 de mayo se decidió su egreso con terapias, con seguimiento con fonatría para lo que es la parte de la verbalización y lo que es el manejo de la gastrostomía. Déjenme nada más les muestro.
Ahí está. Ese fue el día de su egreso. Ya posteriormente a lo que es la aplicación del medicamento, podemos ver pues, un cambio importante con relación a lo que es cómo llegó la paciente de deteriorado clínico. Y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Continuamos con el programa del día de hoy. Es con el tema principal. Es por parte del doctor José Alberto García de la Fuente. Él cuenta con más de 40 años de experiencia y su formación profesional de médico cirujano fue en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, especialidad en radiología e imagen en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE en Ciudad de México. Tiene una subespecialidad en neuroradiología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tiene una subespecialidad en terapia endovascular en el Hospital Lavoisier de París, Francia. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene sus certificaciones correspondientes del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Tiene reconocimiento nacional y es miembro de asociaciones nacionales e internacionales referentes a su especialidad. Gracias, doctor, por estar aquí el día de hoy. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches a todos. Agradezco mucho la invitación a la doctora Dolores Ruiz y al doctor Severiano Leal y a todos ustedes por estar aquí presentes. Yo soy el doctor José Alberto García de la Fuente y me he dedicado a hacer terapia endovascular durante más de 30 años. Hago exclusivamente terapia endovascular y pues vamos a empezar hablando de malformaciones vasculares. Antiguamente se les daba el nombre de angiomas a todo lo que fuera malformaciones vasculares. Cuando llegaron Mulliken y Glowacki, los empezaron a dividir en tumores y malformaciones, dando el nombre de tumores a aquellos que tenían proliferación de células endoteliales y a los que no les daban el nombre de malformaciones. Después, el ISVA, que es la Sociedad de Valoración de Anomalías Vasculares, que se hizo su primera clasificación en 1996, las clasificó en tumores, de los cuales les daba la clasificación de benignos y eran básicamente el tumor, el hemangioma del recién nacido, el hemangioma congénito y el tumor en penacho o el hemangioma en penacho. Y los localmente agresivos, que eran el hemangioma, el sarcoma, el hemangioma caposiforme y el sarcoma de Kaposi, y los malignos, el hemangioendotelioma epitelioide y el angiosarcoma. Y las malformaciones las dividía de acuerdo a su origen: capilares, linfáticas, venosas, arteriovenosas y fístulas arteriovenosas, las que tenían de 1 a 3 comunicaciones con una vena, y las combinadas, las que tenían 2 o más de estas, y algunas que tenían el nombre de algún vaso anatómico mayor, como una fístula carótido cavernosa, y los síndromes como a aquellos que tenían una malformación vascular asociada a síntomas como el Sturge-Weber, que presentaban hemiparesia, crisis convulsivas o glaucoma. Y entonces, después los del ISVA las empezaron a clasificar de acuerdo a su origen genético, y que seguían la vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa, las llamó picopatías, y estas, como desencadenan en el mTOR, ya como subsidiarias de la rapamicina. Algunos de los tratamientos más importantes asociados a terapia endovascular son con rapamicina y algunos otros que han ido apareciendo. Y las malformaciones de alto flujo en la vía de RAS las llamaron rasopatías, y estas han sido subsidiarias de otro tipo de tratamientos que vamos a ir viendo más adelante. Ahora, estas son las imágenes que generalmente se presentan en malformaciones vasculares, hemangiomas
A ver, voy a ver si... Bueno, esta no lo vamos a ver. Bueno, entonces, los hemangiomas no se han encontrado genes que los formen, pero se ha encontrado las vías genéticas que muestran que son células de la madre generalmente placentarias y que de ahí se pueden desarrollar. Entonces, sí están asociadas al manejo del factor vascular de crecimiento endotelial y a algunas vías de señalización, pero se presentan en 1 de cada 20 bebés generalmente, más frecuentes en caucásicos, en niñas más frecuentemente y en aquellos nacimientos múltiples. Se presentan más o menos en la 2ª o 3ª semana de vida, tienen un periodo de proliferación que va de 6 a 9 meses y la involución tarda más o menos hasta los 10 años. Ahora, después del propranolol, ya el tratamiento endovascular de se hizo mucho menos necesario. Alguna de las explicaciones de la función del propranolol fue básicamente que causa vasoconstricción en este tipo de lesiones, altera al factor vascular de crecimiento endotelial, al factor fibroblástico de crecimiento endotelial y produce apoptosis en las células endoteliales. ¿Cuándo tratar un hemangioma del recién nacido? Básicamente cuando pone en riesgo la función de algunos órganos, básicamente en la laringe o en el globo ocular, o cuando pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, básicamente este es un paciente que se trató con interferón hace muchos años y que respondió dentro del 30% de los que respondían al interferón, pues respondió muy rápidamente, o sea, una involución muy rápida, como vemos aquí, y pues la llevó a la curación. Pero este niño que tenía un hemangioma de la laringe con estridor y ya disfunción, estaba incluso con traqueostomía, pues hubo necesidad de embolizarlo rápidamente, hacerlo involucionar para impedir daños mayores en la laringe. Ahora, el síndrome de Casa-Bactmerit, que es una coagulopatía de consumo que tiene hipofibrinogenemia, generalmente tiene una mortalidad del 24% y el 70% de los que tienen un angioma caposiforme tienen un Casa-Bactmerit y el 10% de los hemangiomas en penacho. Este es un hemangioma, es un Casa-Bactmerit que tratamos en el Infantil de México y que presentaba pues todas las imágenes de la coagulopatía, están aquí medio alrevesadas las imágenes, pero esta es la angiografía, la embolizamos y este es al día siguiente después de la embolización como hay una disminución importante en la vascularidad. Los linfangiomas, que son alteraciones, hay una displasia de la red linfática, tienen expresiones alteradas del factor vascular de crecimiento endotelial y entran dentro de las llamadas picopatías porque afectan el gen de la fosfatidilinositol 3 quinasa. Básicamente los quísticos se presentan con este gen P110 en la fase temprana y los macroquísticos en la fase tardía. Y a continuación les muestro este caso que tratamos hace ya 30 años con el doctor Mendoza. Primero por la vía arterial, a través de la arteria umbilical, llegamos a la carótida externa, esta es la arteria transversa de la cara y esta es la arteria lingual, aquí está la transversa de la cara y esta es la arteria lingual y el niño pues antes y después de esta embolización. Este otro niño con un linfangioma quístico que estamos viendo aquí y pues estos responden muy fácilmente a la esclerosis percutánea. Las malformaciones venosas también corresponden a las alteraciones del fosfatidilinositol 3 quinaso y hacen cambios tróficos, generalmente son lesiones de color azul que tienen calcificaciones en su interior ocasionadas por los trombos que se van formando, son frías, las comprimimos, se incrementa con la maniobra de Valsalva y también causan cambios tróficos. Aquí les muestro este caso de esta niña que tratamos hace mucho tiempo también y cómo va mejorando. No es solamente un tratamiento el que se hace
en estas malformaciones, este otro niño con este hemangioma, y esta es la embolización que se hace con plástico. Generalmente hay que estarlos embolizando y es en más de una vez. Esta otra niña que muestro tuvo diferentes periodos de embolización. La tratamos desde niña, la tratamos diferentes veces. La lesión involucraba la lengua, el cuello, la región submandibular, la faringe, y hubo que embolizarla con plástico en diferentes ocasiones, en la lengua, en la región subfaringea, en la faringe, submandibular, perdón. Y fue evolucionando muy favorablemente hasta que finalmente en una de las últimas embolizaciones, como queda exangüe la malformación, entonces puede intervenir el cirujano plástico, perdón, está no respondiendo bien. Puede intervenir el cirujano plástico y resolverlo. Esa era la última. Y este niño que tenía un hemangioma del cuerpo vertebral, 16 años, tuvo un hematoma retroperitoneal. Y bueno, pues los cirujanos fueron primero por él. Aquí está después de la cirugía. Le pusieron una placa lateral, pero se continuaba el hematoma retroperitoneal. Ese lo tuvimos que embolizar para parar el sangrado retroperitoneal que había. Pues ahora vamos con las malformaciones arteriovenosas, que son dependientes. Ahora se ha encontrado que dependen de la vía de Ras. Schrödinger las clasificó pues, de acuerdo a su evolución y a la destrucción de tejidos vecinos, etcétera, en grado 1 al grado 4. Aquí les muestro grado 4 de un paciente del Hospital Infantil de México, que tratamos que los familiares lo dejaban sangrar hasta que el choque hipovolémico paraba el sangrado. Entonces era cuando lo llevaban al hospital. Entonces lo embolizamos a este paciente. Esta era la vena de drenaje. Aquí está después de la vena de drenaje, logrando mejorar la calidad. Tenía una necrosis muy importante. Esta otra paciente con una malformación arteriovenosa del pabellón auricular. Aquí estamos viendo la nutrición. Esta es la imagen angiográfica post-embolización y aquí la imagen del pabellón auricular cuando ya está resuelto el problema. Igual, antes y después con resolución total. Y esta niña ya había sido ligada en la carótida externa. Sin embargo, la carótida externa tiene mucho más colaterales y parece ser que la vanidad puede más que la circulación cerebral. Tiene mucho más circulación colateral la cara que el cerebro. Así es que es imposible prácticamente que la cara se lleve a necrosar. Entonces tuvimos que entrar por encima del sitio de oclusión. Aquí está la punción por encima de la ligadura de la carótida externa. Esta es la malformación y aquí está la embolización. Esta es la paciente después. También está otra malformación arteriovenosa que involucra la encía y la mejilla. Y este es un día después donde ya vemos perfectamente los dientes, ya se pueden ver, y la disminución de la mejilla. Aquí este otro paciente de 19 años que acabamos de tratar recientemente, que se había dejado evolucionar. Aquí todos los cambios tróficos son secundarios a que no se le había hecho nada. Y esta es la angiografía, donde vemos la malformación arteriovenosa aquí. Acá es cuando ya la hemos embolizado. Y en estas otras imágenes vemos el molde de plástico que queda dentro del nido malformativo. Solamente está esperando a cirugía plástica para que haga la reconstrucción. Ahora, las fístulas arteriovenosas, que son generalmente de una sola arteria. Aquí tenemos un muchachito de 18 años con una fístula postraumática del cuero cabelludo. Aquí vemos la arteria y la vena de drenaje. Acá estamos cateterizando distalmente la arteria temporal superficial. Aquí el molde de plástico que se presenta y acá la imagen angiográfica que muestra la desconexión de la arteria con la vena. Ya no vemos más la vena. Y aquí vemos otra un poquito más grande, una fístula arteriovenosa de toda la galea. Y en la imagen posterior ya no hay comunicación de las arterias con las venas. Las venas están todas rellenas con todo el agente embolizante que estamos viendo aquí. Esta es una fístula de la arteria vertebral con el plexo perivertebral.
¿ok? Aquí estamos viendo la imagen de un balón que le pusimos a la fístula, lo pusimos del lado venoso, y estos alambritos que pusimos para que contuvieran el agente embolizante que pusimos, y después ya podemos ver la arteria vertebral perfectamente. Era un niño de 8 años que hemos seguido hasta la actualidad. En ese solo evento ya no hubo regresión de la malformación, y entonces, asociados a todas estas partes genéticas que involucran a las malformaciones vasculares, ya han estado desarrollándose nuevos protocolos de tratamiento con diferentes medicamentos para las malformaciones arteriovenosas. Ahorita están tratando con el bemurafenib y el trametinib, y para las venosas, pues la rapamicina es la que está tratándose más actualmente en el grupo del doctor Juan Carlos López en España y del doctor Vicula en Bélgica. Son los que más experiencia están teniendo actualmente en el tratamiento con este tipo de medicamentos, y el tratamiento actual más accesible es todas estas combinaciones para las malformaciones, y esto pues está en sitios más avanzados. El mirancertib está todavía no aprobado por la FDA, pero está siendo investigado ya también. Ahora, las malformaciones cerebrales, que son un cúmulo generalmente de arterias y venas, que fueron clasificadas por el doctor Emanuel Udart en 1992 como malformaciones arteriovenosas, malformaciones arteriovenulares, arteriolovenosas, que básicamente son las de la vena de Galeno, y las durales en los adultos, y las fístulas arteriovenosas piales, que se dividen en piales y en carótido cavernosas en este caso. Vamos a mostrar algunas. Generalmente no las vemos en los ecos prenatales, solamente la malformación de la vena de Galeno es la única que podemos ver en ecos prenatales, y en la infancia se presentan en 25% de las malformaciones. Los síntomas pueden ser hemorragia en el 50%, convulsiones o déficit neurológico. Tienen un riesgo de sangrado más o menos del 2 al 4% y 6% de riesgo de resangrado cuando ya han sangrado, y la mortalidad es del 15% aproximadamente. Sin embargo, la discapacidad es arriba del 30%. Los factores que influyen son el tamaño, sobre todo el drenaje venoso profundo, y los aneurismas dentro del nido de las malformaciones. Los tratamientos actuales son embolización más radiocirugía o embolización con cirugía. También las muy pequeñas se tratan a veces solamente con radiocirugía. Hay algunas ventajas del tratamiento, pero también tenemos complicaciones que pueden ser hemorragia, infarto o muerte. Esas son las complicaciones que tenemos. El doctor Spetzler hizo una clasificación de acuerdo con el tamaño, de 3. Cada 3 centímetros le da un punto hasta 3, y si tienen un área funcional le aumenta otro punto, y si tiene drenaje venoso profundo le aumenta otro punto. Sin embargo, el doctor Balabanis junto con el doctor Pueles hicieron una clasificación genoarquitectónica que es bastante interesante, porque las malformaciones de un territorio genoarquitectónico no invaden el territorio vecino. Por ejemplo, las malformaciones que aparecieron primero en ciclostomas son las del paleopalio, que corresponden al área olfativa, que son hace 500 millones de años. Después aparecieron en anfibios el arquipalio, básicamente correspondiente al hipocampo. Luego, hace unos 300 millones de años, apareció el mesopalio dorsal, que corresponde al cíngulo, y el mesopalio lateral, que corresponde a la ínsula. Y finalmente, dentro de los últimos años, aparecieron en los neomamíferos el neopalio, que primero se manifestó como lisencefalia, porque no, pues, con la inteligencia después se formó la girencefalia por la necesidad de mayor superficie cerebral, y entonces corresponde a todo esto el neopalio. Entonces, pues podemos diferenciarla en esto es todo este neopalio, y aquí tenemos el arquipalio en esta área, el paleopalio, el arquipalio, el mesopalio lateral y el mesopalio dorsal. Entonces, estas no dan invasión vecina, pueden dar compresión por aumento del volumen, ¿verdad? Entonces son algunos ejemplos, por ejemplo, de una malformación del paleopalio, del arquipalio
y del mesopalio lateral, del mesopalio dorsal. Aquí estamos viendo cómo se accesa directamente la malformación a través de la arteria recurrente de Heubner ipsilateral y llegamos a la malformación. Después se emboliza, pusimos unas espirales para que retuvieran bien el plástico y el resultado final pues ya con obliteración completa de la malformación. Esta otra malformación arteriovenosa también del arquipalio, más dorsal, que estamos viendo aquí el nido malformativo, el cateterismo superselectivo, después de la embolización con obliteración completa. Y esta otra del mesopalio dorsal, involucrando al cíngulo, también en un niño, de frente lo vemos así, y el cateterismo superselectivo lo vemos aquí dentro del nido malformativo, y la embolización con plástico nos da pues, la oportunidad de obtener una resolución completa. Ahora vamos a ver esta malformación del neopalio que está involucrando el giro frontal ascendente, comprimiendo el surco central, que este es el área motora, y está pues metiéndose hasta el tapetum aquí en la parte medial. Esta es la imagen lateral donde está irrigada por la arteria central, y aquí estamos en el nido malformativo. Aquí estamos viendo la vena anastomótica superior o vena detrolar, y la inferior, que es la vena de la B, emergiendo directamente de la malformación. Después de la embolización hay obliteración completa de esta. En el seguimiento vemos que la resonancia magnética está pues completamente negativa para la malformación, y esta es la angiografía de control donde no hay malformación. El paciente perdió el cabello como si hubiéramos hecho un tratamiento de los antiguos para la tiña con una radioterapia superficial, pero claramente recuperan el cabello posteriormente. Esta es una fístula pial en una niña de 2 años, también de Guadalajara, que ya mostraba insuficiencia cardíaca por el gasto cardíaco que tenía. Y aquí llegamos directamente a la unión de la arteria con la vena, que es lo que tenemos que tapar, y eso nos hace resolver completamente esta lesión. Ahora esta otra niña que había sido tratada por esta imagen que estamos viendo aquí, había tenido una laminectomía, abrieron, cerraron y la mandaron a radiación, pero pues nos la mandaron a nosotros, y entonces vimos que se trataba de una malformación arteriovenosa de la arteria espinal anterior de Adamkiewicz. Entonces llegamos directamente con el microcatéter aquí, obliteramos con plástico la unión arteriovenosa, y esto es inmediatamente después, con estancamiento de la circulación. La niña estaba parapléjica y con potenciales evocados negativos, y posteriormente 1 año ya puede caminar, y aquí en la resonancia de control vemos que hay rehabilitación completa de la médula espinal. Ahora, en la vena de Galeno, básicamente lo que caracteriza a la vena de Galeno es la ausencia de la vena mediana prosencefálica. Si no, se trata de una malformación que drena directamente a la vena de Galeno, pero no necesariamente una malformación aneurismática. Hay 2 tipos, mural y coroidea. La mural es la más común y es la que se presenta más tempranamente, y es la que más da hidrocefalia y también insuficiencia cardíaca. Aquí les muestro este caso, que no lo pudimos tratar muy bien por vía arterial, pero como no tenía yugulares, entramos a través de la vena mediana prosencefálica mediante un trépano, y mediante la colocación de coils la pudimos resolver completamente. Las murales, que son generalmente de 1 o 2 arterias y son más tardías en la presentación, este es un caso que tuvimos hace como 30 años de una coroidea posteromedial. Entonces llegamos aquí a la arteria, le inyectamos plástico y pudimos resolver completamente la malformación. No tenía carótidas este paciente, toda la circulación era a través del eje posterior. Y este es inmediatamente después de la embolización. El niño creció y fue a la universidad, incluso se graduó. Y luego este otro niño que vimos de recién nacido, lo íbamos a tratar a los 5 meses. La etapa idónea es a los 5 meses. Sin embargo, esta es la tomografía, ya había cierto daño aquí del parénquima cerebral, pero el niño tenía buena movilidad. Sin embargo, a los 3 meses el paciente presenta hemiparesia severa y del lado izquierdo. Entonces vamos y vemos que ya está alterándose un poquito más. Esto se llama brain melting,
Y entonces esta es el angiotac de una masa enorme ya. Y la angiografía por la circulación posterior, esta era la circulación posterior, y por la circulación anterior, esta es posterior, esta es la irrigación por el eje anterior. Entonces llegamos a los dos sitios, embolizamos primero una parte y luego la otra, logramos hacerlo en el mismo evento, y estas son las imágenes inmediatas de control de la circulación anterior, donde ya está obliterada la malformación, y la circulación posterior, esta es la arteria vertebral, también con eliminación de la circulación en este caso. En el seguimiento pues todavía tenemos hidrocefalia, pero hay disminución de la vena enorme de Galeno que estaba, y va mejorando el paciente, estaba hemipléjico, obviamente todo este parte del cerebro ya se había perdido. Sin embargo, la plasticidad cerebral en los niños es muy importante. Aquí está el niño después del procedimiento. En la evolución fue capaz de caminar, incluso puede utilizar ya ambas extremidades, cosa que no hubiera pasado con un adulto, ¿eh? Y esta es otra reciente que acabamos de hacer en Guadalajara, donde es una mural posterior también, un solo eje por la correa posteromedial de ambos lados. Entonces llegamos tanto por la vía venosa y llegamos a la parte arterial, y también por la vía arterial, y juntamos los dos catéteres. Esto con la finalidad de hacer una técnica un poquito albañilesca, porque si no, no es posible dejar el pegamento ahí. Y vean cómo colocamos estos alambres aquí, porque pusimos por la vía venosa, y entonces ya nos retiramos un poquito y después continuamos con la inyección de plástico y logramos obliterar completamente esta lesión. La angiopatía cerebral proliferativa, el doctor Pueles y el doctor Balavanis decían que no era posible tratarla. Hay una diferencia entre ellas. En las malformaciones arteriovenosas no hay proliferación de las células endoteliales. Sin embargo, en la angiopatía cerebral proliferativa sí la hay. Y bueno, una de las características es que involucra la carótida externa. Aquí, en este caso, no vemos el involucro de la carótida externa. Hicimos 4 procedimientos en este paciente. Logramos embolizar en forma importante en la primera vez. Sin embargo, no es muy bueno embolizar estas malformaciones porque son bastante grandes, y cuando lo hacemos de un solo toque, el riesgo de hemorragia y sangrado es muy alto. Entonces lo hicimos en 4 etapas, y vean que en la tercera, esta es creo que la segunda, vemos este es por el eje de la arteria cerebral media, y vamos embolizando ahí, y va disminuyendo la malformación paulatinamente, y ya en esta tercera ya la carótida externa estaba participando, cosa característica de las angiopatías cerebrales proliferativas. Entonces seguimos embolizando, y en la cuarta embolización, este es el control de la tercera, está bastante disminuido pero no está curado, y entonces aquí no quisimos involucrar, como estaba en crecimiento, el niño estaba muy pequeño, la radiación, y decidimos embolizarla completamente con Onyx en esta ocasión. Embolizamos también la carótida externa, y ya en esta ocasión logramos obliterar completamente la malformación y ya no hubo recurrencia en este caso, ¿eh? Las fístulas arteriovenosas traumáticas, aquí les muestro este caso de un muchacho de 18 años que trabajaba o andaba en un rodeo y total se cayó de una vaca, lo cornó, le hizo esta fístula carótido cavernosa enorme que llenaba el otro lado a través del seno coronario, y también la arteria oftálmica, la vena oftálmica superior, y llenaba retrógradamente el seno transverso. Entonces llegamos por la vía venosa a través del seno coronario a la fístula arteriovenosa, por la vía arterial al sitio de origen de la fístula, y entonces a través de los dos lados lo embolizamos. Primero colocamos alambritos, así también con la técnica de albañil que nos ha funcionado muy bien, y entonces embolizamos completamente la malformación y logramos
obliterar la fístula completamente. Aquí ya no hay aporte por la carótida interna ni externa tampoco. Y acá la circulación colateral está dada a través de la arteria comunicante anterior y también a través del eje posterior, de la arteria comunicante posterior por el sistema vértebro-basilar. Entonces teníamos una circulación asegurada. Y aquí tenemos otra paciente de 16 años con esta fístula carótido-cavernosa postraumática en un accidente automovilístico. No se ve ahí circulación cerebral, todo está dada por el eje. Aquí está la obliteración de la carótida ipsilateral, también hicimos la misma técnica que en el otro caso. Aquí esta cerebral anterior no da irrigación hacia el lado contrario más que a la cerebral anterior, pero la arteria vertebral sí da origen a todo el eje de la arteria cerebral media, toda la circulación, tanto cerebral anterior como media. Ahora, el infarto en niños es muy poco frecuente, de 2 a 4 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, las secuelas son muy importantes. Los neonatos tienen más incidencia de eventos cerebrovasculares. En este caso, donde el pacientito ya se había diagnosticado como un evento vascular, pero no había progresado y estaba muy estable, empezó con importante disfunción neurológica y entonces se hizo esta imagen por difusión donde pues la isquemia era mucho mayor de lo que se veía en la resonancia magnética en el FLAIR, había una discordancia con el FLAIR y entonces actualmente está ya muy bien estudiado que uno puede hacer una trombectomía mecánica en pacientes que están fuera de ventana incluso en cualquier momento y que eso es superior a dejarlos así sin hacer nada. Y entonces decidimos ir por a retirar el coágulo que estaba aquí. Este es un stent, el recuperador de coágulos, que se llama Solitaire, y pues logramos recuperar la mayor parte de la circulación cerebral. Decidimos no hacer angioplastía porque el riesgo de hemorragia es bien alto, pero se estabilizó, el paciente se recuperó, hubo esta parte de infarto, sin embargo sin secuela, y aquí podemos ver la arteria cerebral media completamente recanalizada. Ahora vamos a hablar de aneurismas que son bastante poco frecuentes, corresponden al 4% de todos los aneurismas, o sea, más o menos 96 son en adultos, 4% en niños. Sin embargo, pues pueden causar hemorragia y son causa de muerte frecuente en niños. Aquí tenemos esta niña de 13 años con un aneurisma de la bifurcación de la carótida, la cual resolvimos con alambritos. Aquí está resuelto el aneurisma y esta es la angioresonancia un año después, donde está sin recanalización el aneurisma. Esta otra pacientita que presentaba disección de la arteria del tope de la basilar, aquí está el aneurisma cerebral posterior derecha e izquierda, y aquí pues pusimos alambres, no lo soltamos hasta no asegurar este stent en la cerebral posterior derecha, pero pusimos uno del lado izquierdo y esta es la imagen donde está eliminado completamente el aneurisma y recuperado el diámetro de esta arteria cerebral posterior. Este otro caso que conoce muy bien el doctor Severiano, de un aneurisma fusiforme de la arteria cerebral posterior izquierda, donde pusimos el primer stent autoexpandible que se puso en América Latina. Aquí está el stent. En esta imagen vemos el stent cómo da vuelta aquí en el segmento P1 y P2 de la arteria cerebral posterior. Después pusimos coils y este es el resultado con preservación de toda la cerebral posterior en la parte lateral y la parte anteroposterior. Y esta otra niña que tratamos antes, pues no había diversores de flujo en ese momento, así es que hicimos una prueba de oclusión. Pusimos un balón y viendo que había buena circulación colateral, lo desprendimos y así fue el tratamiento. Es uno de los tratamientos que incluso se puede hacer para aneurismas gigantes, la obliteración de la lesión. Ahí tenemos otro paciente, tenía 18 años con este aneurisma postraumático seguramente, que lo llenamos de coils, pero como el 60% de los aneurismas gigantes se recanalizan. Aquí pusimos el primer stent autoexpandible del mundo, que era un Radius de la compañía Boston, que usaban para los cardiólogos y que nos ayudó a poderlo
curar completamente. Esta es otra paciente con un aneurisma de la cerebral posterior izquierda y simplemente con un diversor de flujo que se llama pipeline logramos eliminar completamente este aneurisma. Y aquí estamos viendo este aneurisma, es un aneurisma fusiforme de la arteria cerebral media en una niña de 3 años con sangrado. Y entonces, no quiero darle, pero tuvimos aquí, es difícil llegar a la parte distal, sin embargo logramos canalizar la rama distal y aquí pusimos este stent también, diversor de flujo. Si le dan, ahí está el aneurisma. Y entonces, esto lo hicimos hace poquito, aquí está el stent liberado y acá está la imagen siguiente, donde se elimina la malformación, ya se excluye el aneurisma, pero tenemos continuidad de la circulación cerebral. Ahora vamos a hablar de tumores. Y aquí tenemos este niño de 4 meses de edad con un tumor del plexo coroides que estaba dando hidrocefalia. De hecho, el niño tuvo que ser derivado primero. Y aquí estamos viendo el tumor, bastante grande. Y en esta imagen vemos la arteria coroidal anterior. Esta es la parte cisternal y esta es la parte plexal. Tenemos que llevar a la plexal para poderla embolizar. Y aquí vemos la circulación tumoral. Entonces, aquí ya estamos viendo en esta imagen cómo queda completamente embolizado. Si le damos y este es en la parte frontal, la parte lateral. Y estas son las imágenes postquirúrgicas donde hubo decisión completa de esta tumoración, que era muy vascularizada. Realmente sí nos costó más bien tiempo tratarla. Y ahora vamos a hablar de angiofibromas juveniles, que son tumoraciones que causan hemorragia, generalmente epistaxis, y ocupan pues espacio y pueden ser incluso invasivas cerebralmente. Son más en hombres que en mujeres, se presentan en 6% en las mujeres. La obstrucción nasal es uno de los síntomas y pues generalmente si se dejan sin embolizar el sangrado puede llegar a 10 litros, 11 litros en una cirugía, ¿verdad? Y bueno, Fish los clasificó. Esta es una niña que acabamos de atender en Chiapas, de 8 años de edad, con un grado 4 en la escala de Fish, o sea, con invasión del esfenoides y del ala mayor del esfenoides y del temporal, etcétera. Esta es la imagen vascular antes de tratarla. Aquí, estas imágenes las tomé de la pantalla, por eso se ven así. Entonces aquí está ya con la eliminación completa de la circulación. Y esta es la niña posoperada con resección completa de la tumoración sin sangrado. Y aquí les muestro otros ejemplos de angiofibromas con escisión completa. Y les debo el video, pero aquí la resección se hace exclusivamente por vía endoscópica y no presenta ningún sangrado cuando la embolización es completa. Este es el tumor que se extrae, lo sacan a pedacitos. El retinoblastoma pues es uno de los tumores que recientemente se ha hecho tributario de la terapia intraarterial, porque son tumores que si no se tratan tienen un comportamiento muy agresivo. Sin embargo, la quimioterapia intraarterial pues ha tenido muy buenos resultados y es el gold estándar para el tratamiento. Obviamente se hace con un equipo multidisciplinario donde interviene pues el oncólogo y todo el mundo, y básicamente se hace el cateterismo de la arteria oftálmica. Hemos tratado ya algún número de casos con este tipo. Y los tumores malignos intracraneales son tributarios. Hemos tratado nosotros un gran número de gliomas de tallo que es un tumor que tiene, hasta la fecha, no hay un tratamiento exclusivo para este tipo de tumores y solamente se diagnostican unos 150 a 300 casos en Estados Unidos por año.
Tiene una sobrevida de acuerdo con el CIOPE, que es un estudio cooperativo internacional para evaluarlos en forma retrospectiva de 11 meses. No es resecable en general y la quimioterapia intraarterial superselectiva pues parece que puede ser algo que sea prometedor. Ahora, el uso compasivo de medicamentos en este tipo de terapias es para ofrecer una alternativa a pacientes cuyo pronóstico es muy pobre y para el cual no existe una terapia satisfactoria. Y bueno, vamos a mostrar los casos, el resultado de 69 pacientes tratados que tenían ya la mayor parte de ellos habían sido radiados y estaban en la fase de progresión otra vez. Tenían una Karnofsky-Lamsky, que era la escala con la que se evaluaron, de 60, y logramos en estos pacientes llegar hasta 1,90 en promedio del Karnofsky-Lamsky. Y a comparación con en este esquema de Kaplan-Meier, que es el estudio del CIOPE, donde tiene una sobrevida de 11 meses, logramos tener 19.4 meses en promedio de sobrevida. Este es los parámetros para la escala de Karnofsky. En este tumor que presentamos aquí, el volumen en centímetros cuadrados era de 13.32 y el Karnofsky era de 50, subió hasta 90 y bajó el volumen del tumor hasta 8.25 centímetros. Y esta es la medición volumétrica de este tumor antes y durante el tratamiento. Aquí muestro algunos casos donde va evolucionando aquí más o menos a los 2 meses, al año, ya desapareció completamente la lesión, pero aquí a los 2 años ya tenemos recurrencia y es donde paramos el tratamiento en estos pacientes. Este otro caso que nos llega de esta forma, vean ustedes la cisterna prepontina, lateral pontina, la cisterna del ángulo pontocerebroso están cerradas y va evolucionando y va disminuyendo el tamaño. También la mejoría clínica se va observando en los pacientes y aquí vemos todavía más amplia la cisterna prepontina y lateral pontina. Y aquí tenemos otro caso también del pedúnculo cerebroso medio, donde va disminuyendo la lesión también. Y en este caso el PET, este es el PET previo, donde está involucrado todo el puente, y acá hay disminución de la actividad, ya que no capta la metionina, el PET en este caso. Y aquí en esta imagen lateral, también previo y posterior, estamos viendo cómo hay una disminución importante de la actividad. Incluso el tálamo ya estaba invadido y aquí ya desaparece la actividad en este caso. Hay disminución aquí, esta es la previa y esta es la posterior. Y esta era una niña, cómo llegó en silla de ruedas, y aquí podemos ver cómo mejora el Karnofsky. Esta otra paciente que tenía involucro aquí el bulbo, esto es el tumor, envolviendo el bulbo, aquí cómo va disminuyendo. Igual antes, después de mejoría, ven cómo la cisterna prepontina se amplía, también aquí, antes y después. Vamos subiendo en esta paciente. Ya había sido operada transtemporalmente. Aquí va mejorando. La paciente llegó en silla de ruedas, así llegó, con Cushing. Y si pasamos este video, por favor. Otro niño con síndrome de Cushing y cómo mejora después. Otra paciente. Así. Esos fueron los medicamentos que se usaron en forma intraarterial. Este otro paciente es un adulto, porque tenemos 2 pacientes con glioma de tallo adultos que ya tienen un seguimiento de más de 7 años y ellos sí tuvieron respuesta. Hasta el momento no han tenido recurrencia, ¿verdad? En los niños todos tuvieron recurrencia y todos fallecieron. Este es un pinealoblastoma también que tratamos en una jovencita. Antes, cómo hay disminución en el tamaño del tumor.
cómo va bajando el pinealoblastoma. Aquí vemos la imagen axial y aquí en la cisterna cuadrigeminal, cómo se va liberando. Y también la médula espinal tenía metástasis, cómo van desapareciendo estas lesiones. Ahora les muestro este caso de este astrocitoma anaplásico en un niño antes y después del tratamiento, era de la 25 este niño. Aquí está antes, después de ser tratado. Se hizo biopsia de esta parte, no había tumor. Hasta donde seguimos el paciente no había recurrencia. Esta es la imagen antes y después, siguiente. Y les muestro este caso de una metástasis de un meduloblastoma, donde el paciente había sido operado satisfactoriamente del meduloblastoma y aquí, después de la quimioterapia intraarterial, desapareció completamente. Aquí antes y después, o sea, desaparición completa y no recurrencia hasta la fecha. Muchas gracias. No sé si haya preguntas aquí en la audiencia o en internet, si nos puedes ayudar, Ismael, por favor. Si pueden subir también la luz, por favor. Alcanzo a ver, muy padre la plática. ¿No? Felicidades, doctor Alberto, por su vasta experiencia y es el mejor en México y lo sabemos. Felicidades nos ha dado mucha como éxitos en casos muy complicados, yo creo que en todas las especialidades, neumo, gastropediatría, otorrino. Muchas felicidades. Y quería preguntar en el tema de los pacientes pediátricos, bueno, estamos aquí en el tema de pediatría, ¿verdad? En el Colegio de Pediatría, pero la experiencia que tiene de las complicaciones que hemos tenido en amigdalectomías o en los pacientes de glomus en el paciente pediátrico. Sí, hemos tratado varios pacientes diferentes. Es muy raro que se les llegue a complicar una amígdala, pero sí, no, pues dentro en la gente que tiene experiencia siempre se le presenta una complicación. Cuando alguien tiene volumen siempre llega a la casuística. Entonces hemos tenido varios casos ya de amigdalectomías que sangran de diferentes médicos otorrinos, que son bastante aparatosas y los estresa mucho, por supuesto, pero hemos logrado controlarlas todas sin ningún problema. En el tema de las hemorragias por amigdalectomía, la mayor parte de las veces es un tema de aneurismas. Sí, se forman pseudoaneurismas. O sea, no es un tema quirúrgico o es algo que dices, ay, el otorrino pues le falló ahí, sino que cabe mencionar que a veces no tenemos la manera de saber cuál es el paciente que nos va a dar un sangrado posamigdalectomía y la frecuencia puede ser de un 5 a un 8% en los pacientes. Puede ser un poco menor en el paciente pediátrico, pero cabe mencionar que no tenemos cómo hacer estos diagnósticos en los sangrados y que pueden ser inclusive causar el fallecimiento del paciente, ¿no? Pero en los casos que hemos visto, pues tenemos aneurismas de la vasculatura, nos ha tocado algunos casos por ahí, ¿verdad? Sí. De hecho me tocó con un otorrino porque necesitamos ver, a veces cuando está todo el taponamiento que tiene, no se ve el sitio de sangrado, ¿eh? Y pues no sabemos dónde embolizar. Entonces cuando le decimos, oye, quítale ahí, pum, sale el chorro de sangre que a veces puede llegar hasta el techo. Entonces en ese momento es cuando tenemos que embolizar y usar el plástico para tapar la fístula y la ruptura. Y la experiencia en los pacientes de glomus en el paciente pediátrico, porque hemos tenido casos que a la otoscopía se ve como una lesión, no se ve la lesión vascular como tal, pero se ve un tímpano como si fuera eritematoso o violáceo.
Entonces quería saber la experiencia que tiene de estos pacientitos, que tener mucho cuidado porque podemos pensar que es una mastoiditis o una otitis media y pues caso, o sea, super error sería hacer una timpanostomía. Entonces la experiencia de los glomos en el paciente pediátrico. Son los peores pacientes, los peores tumores para embolizar. De hecho, son los más difíciles. Uno creería que una malformación arteriovenosa cerebral es muy difícil, pero no. No se pueden embolizar con partículas porque uno se puede pasar todo el tiempo poniendo frascos y frascos de partículas y no se acaba. Hay que embolizarlos con plástico y con un plástico bastante diluido de tal forma que penetre a toda la lesión, porque si no, nunca se logran embolizar. Son bien difíciles. Y los cirujanos apenas lo toca y ya le sangraron como 4 litros. Muchas gracias, doctora. Excelente ponencia. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches, doctor Martín Aguilar, pediatra con adiestramiento en cardiología pediátrica. Le felicito su plática, doctor, excelente plática. Tengo una duda, tengo un paciente ahorita de 10 meses de edad con un hemangioma ocular izquierdo. A los 2 meses inicié propanolol. Yo inicio normalmente a dosis baja a 1 miligramo por kilo día y luego lo incremento a 2 miligramos y ahí lo dejo por 1 año y luego empiezo la regresión. Ahorita voy a empezar a quitar el propanolol y el resultado es formidable con propanolol. Usted hizo la referencia que gracias a propanolol se ha disminuido mucho la embolización. Yo es el primer paciente que tengo con una dosis ocular importante y una respuesta extraordinaria. ¿Qué me sugiere usted para el destete del propanolol? Porque ya tenemos 1 año. Tuve efectos de hipoglucemia, se me bloqueó y tuve un bloqueo de primer grado con este paciente y una irritabilidad tremenda, que son los efectos malos del propanolol. Y gracias a Dios vamos bien, estamos a 2 miligramos por kilo día, la paciente tiene 11 meses y ya empiezo yo el retiro del propanolol. ¿Qué me sugiere hacer con ella? Pues mire, yo creo que eso se puede ir retirando porque ya lo hizo involucionar. Y eso generalmente ya no se detiene. Ahora, hay alternativas con bevacizumab, aflibercept, que pueden aplicarse incluso localmente a dosis muy pequeñas. Y la otra es la talidomida, pero la talidomida tiene que bajarse bastante la dosis. De hecho, en adultos nosotros lo ponemos a 50 miligramos, que la dosis debería ser 200, pero como provoca neuropatías no reversibles, entonces eso da también muy buen resultado. No, muchas gracias, doctor. Muy agradecido y excelente plática. Felicidades. Bueno. Doctor, sí, nada más de las redes tenemos una pregunta y dice así: si tiene experiencia en la disminución de tumores de tamaño prequirúrgico y si algunos de estos tratamientos reducen de manera significativa previo a la extracción del tumor o solo con la terapia es suficiente. No, sí, nosotros lo hacemos prequirúrgico. Hay muchos tumores que los hacemos prequirúrgicos, pero la idea no es bajar el tamaño del tumor, la idea es quitar el sangrado transoperatorio para que el cirujano pueda tener un acceso exangüe al tumor, ¿verdad? Muy bien. Pues damos las gracias al doctor García de la Fuente por darnos esta experiencia tan importante en tema endovascular. Gracias, doctor. Y quiero dar las gracias también al señor Pablo Moreno, porque es el encargado de la sesión del día de hoy, que es nuestro patrocinador de Heart Medical, quien tiene los productos que usa el doctor García de terapia endovascular. Gracias, muchas gracias. Bueno, les agradezco y un aviso nada más en relación a lo del estacionamiento. Se cambia la manera que teníamos de salida.
por favor, nos van a entregar su ticket de entrada y nosotros vamos a entregarles una cortesía en la salida, ¿sí? Entonces, si no hay más, les agradezco que hayan estado el día de hoy con nosotros y los invitamos para nuestra próxima sesión del mes de abril. Sí. En el mes de abril va a ser la sesión en Salón Chipinque, aquí mismo en el hotel. Ya les estaremos informando. Gracias, buenas noches y buen provecho.